Marketing for E-Commerce Podcast con Rubén Bastón. Hola marketer, estamos sorprendidos y agradecidos por el recibimiento que ha tenido el anuncio del segundo certificado en E-Commerce Specialist que empezará en septiembre con la Marketing for E-Commerce Academy. Para estar en agosto, la cantidad de contactos de interesados ha sido espectacular. Recuerda que si te interesa son 2 meses con 2 sesiones a la semana, en directo pero en remoto y con los mejores profesionales del sector en cada tema como profes. Te dejamos en la info acceso a un 10% de descuento con el código podcast. Siempre que acaba cada evento Next que organizamos, nos planteamos si rescatar alguno de los contenidos para YouTube o para el podcast. Y no es una decisión fácil. En el último todo valía, el contenido fue de un nivel altísimo. Pero si lo compartes todo, pones en entredicho el valor de asistir al evento en sí, más allá de enterarte de golpe y no tener que esperar semanas, por supuesto. En este programa decidimos recuperar la mesa que moderé sobre CRO, Conversion Rate Optimization. Me acompañaron, o más bien acompañé, a la CRO Manager de la agencia de desarrollo Evolution, Blanca Calero, al CMO y socio de Product Hackers, José Carlos Cortizo, y al CEO de Flat 101, Ricardo Tallar. Charlamos sobre los difusos límites entre growth y CRO, cómo detectar que algo está haciendo caer la conversión, las mejores prácticas y cómo salirse de ese ABC de mejores prácticas para diferenciarse, ahora que ya casi todos cumplen esos básicos. Vamos con ello, pero antes... En el grupo matriz de Marketing for E-Commerce, en Bicop, no paran de salir proyectos para completar su visión de servicio Full Digital Commerce. Hace nada, Marta Sánchez se salió de Logia, como yo hace unos años, en su caso para lanzar Candy, una consultora de talento especializada en el entorno digital para perfiles de e-commerce y marketing. Así que si estás buscando este tipo de perfiles, echa un vistazo a su web. Y si eres del sector y buscas dar ese pasito más en tu carrera, lo mismo. Contáctalos, que están en busca constante de mapear el talento del sector. Tienes toda la info en wearecandy.net. Marketing for E-Commerce, learn with us, come learn with us, come to learn with us. Y llamo al escenario a Blanca Calero de Evolution, a José Carlos Cortizo de Product Hackers y Ricardo Tallar. Creo que el orden está así. Bueno, mesa sobre CRO, Conversion Rate Optimization. La inspiración de esta mesa vino cuando, entrevistando de hecho a Javier de vuestro equipo en el podcast, se hablaba un poco de la evolución, ¿no? Del tema de CRO, de cómo al final tú vas notando que cuanto más cargas de cosas una web, oye, el conversion rate sube. Es decir, que metes un pop-up, sube, metes no sé qué, que hola, saludos. Y él no me decía, pero creo que la siguiente tendencia será la sustracción, por de ahí el título, no ese rollo tan raro de optimización por sustracción, el empezar a quitar cosas. Entonces dijimos, vamos a traernos aquí a 3 expertos para hablar en general de CRO y al menos ver si esto era cierto o el Javier estaba muy tocado de la cabeza y en el fondo no, que meter es más pop-ups, si podemos 4, que sean 4. Entonces, empecemos primero por una ronda de presentaciones. Contadnos cómo trabajáis el CRO en vuestro proyecto y cuántos años lleváis metidos en este concepto. Blanca. Pues hola, encantada. Micrófono bien pegadito, ¿recuerda? Sí, este se oye menos, ¿no? Es que estoy un poco con alergia, tos afónica fantástica. Sí, la culpa es del micrófono, claro. Sí, no, es mía, que he nacido con defectos. Muchos. Bueno, yo soy Blanca, trabajo en una empresa mega especializada en e-commerce. Somos una de las empresas más potentes a nivel plataformas de e-commerce, sobre todo centradas en Magento, BigCommerce, etcétera. Mis compis están por allí, ya os los presentaré luego, los que queráis. Básicamente yo me dedico un poco a gestionar el área de optimización y es algo muy amplio, ¿no? Más optimización, más bien growth. Y bueno, pues muy vinculado con la tecnología. Como os digo, nosotros nacemos del desarrollo, entonces hemos adoptado la optimización como una filosofía de trabajo y la intentamos implantar no solamente en proyectos, sino también en procesos. Entonces, bueno, pues espero responder a todas las preguntas que me hagáis y que yo pueda. Veremos. José Carlos Cortizo.
Pues nada, yo soy Corti de Product Hackers. Somos una agencia de growth que nace en 2017 haciendo distintas cosas y en 2019-2020 nos orientamos totalmente al growth. Es verdad que uno de los socios, Luis, venía desde hacer growth, más de crecimiento desde 2011-2012 y yo venía de BrainSense también desde 2010, donde hacíamos una plataforma de personalización y marketing automation muy orientada a conversión desde hacía tiempo. No funcionó, pero bueno, eso nos lo llevamos delante. Y tenemos mucho background en todo esto. Al final, y luego si quieres a lo mejor sale que en alguna pregunta, nuestro foco es cómo llevar ese mindset de la cultura de experimentación que viene del CRO a un siguiente nivel, ¿no? Creemos mucho en que esto es un mindset que deben tener las organizaciones, ¿no? Se habla de organizaciones allá, se habla de otra serie de cosas, pero en la práctica lo que hace falta es permitir que la gente experimente, pruebe y tenga ese mindset de la compañía. Es un poco lo que tratamos de impulsar. Ok, Ricardo. Hola, yo me llamo Ricardo, soy de Zaragoza, la ciudad más importante del planeta. Bueno, yo empecé en esto de Internet en el año 98, o sea, soy un veterano ya, por no decir otra cosa, ¿no? Y trabajo en esto desde entonces, llevo 25 años. Y yo descubrí que me dedicaba a esto que ahora llamamos el CRO a principios de los 2000, cuando usaba los datos sobre todo para entender qué pasaba en las webs de mis clientes y a partir de ahí inducir mejoras, ¿no? Mi primer experimento lo hice con herramientas de A/B testing en el año 2008 con Google Website Optimizer, que fue la primera herramienta popular. Dios lo tenga en su gloria. Sí, bueno, hace muchos años que Dios lo tiene en su gloria. Y soy el CEO y el fundador de Flat 101, una empresa que fundamos mis socios y yo en el año 2013. Básicamente nuestro trabajo es sencillo de contar, difícil de hacer. Nosotros diseñamos o analizamos negocios digitales para ver qué palancas hay que tocar para que la eficiencia sea mejor, sobre todo la rentabilidad. Para mí el verdadero valor de la optimización es la rentabilidad si hablamos de términos de negocio o la reversión de una tendencia negativa. O sea, no todos los negocios tienen que ganar dinero desde el día 1, pero sí tener tendencias positivas o quebrar dinámicas. Y nuestro trabajo básicamente consiste en eso. Eso incluye desde hacer sesiones con directivos y con compañías para explicarles lo importante que es en un concepto de producto y de servicio experimentar continuamente, hasta picar código, diseñar cosas y todo tipo de historias. Y bueno, la prueba de que la demanda es real es que nosotros empezamos siendo 5 personas en el año 2013 y ahora somos casi 300. O sea, es algo que creo que refleja muy bien la necesidad que hay ya no de construir activos digitales, que esto lo puede hacer cualquiera, sino de hacer cosas que funcionen. O sea, esto es como montar una empresa. Montar una empresa lo puede hacer cualquiera. Que una empresa gane dinero ya no está al alcance de todo el mundo. Vale, esta era la suave y ahora viene la del beef, ¿no? La de meter chicha entre los ponentes. Siempre tengo esa tesis de que para mí CRO y Growth, primos hermanos como gallegos asturianos, como mínimo. Entonces, ¿dónde ponéis los límites o cuál es la metodología con la que trabajáis vosotros para entender un poco cuáles son las diferencias, ¿no? Si las hay, de haberlas, entre el CRO y el Growth. Empezamos de nuevo la ronda por Blanca. Voy a ser yo la que abra todas las rondas, ¿no? No, no vas a hacerlo. No pasa nada. Yo estoy un poco como tú, ¿eh? O sea, me debato también, pero sí que cada vez entiendo más que al final es crecimiento. Yo pienso, desde mi perspectiva subjetiva totalmente, que la metodología es la que es. Lo único es que, eso es verdad, que dependiendo del cliente con el que estés y de sus necesidades, pues tienes que saber dónde enfocar más esfuerzos. Si en la experimentación, si en el análisis, pero realmente la metodología es la que es para mí. Y yo variamos un poco, pues ya te digo, el énfasis según el objetivo del proyecto y de las necesidades del cliente y del usuario, obviamente. Pues vamos a ir cambiando el orden y saltamos a Ricardo. Bueno, yo no estoy de acuerdo para variar, o sea, bien, yo creo que... Bueno, a ver, son cosas, yo entiendo que son términos intercambiables, igual que muchas veces pues la gente confunde el machine learning con el deep learning u otros conceptos de inteligencia artificial que están dentro de un gran saco. O sea, yo te diría que el gran saco lo podríamos llamar optimización, ¿vale? Lo que queremos todos es mejorar. Y luego el growth y el CRO son cosas que tienen sus diferencias y tienen sus similitudes, como muchísimas disciplinas que tienen ahí cierto punto en el que se conectan. El growth básicamente se enfoca en encontrar un modelo viable lo más rápido posible o un modelo de crecimiento de la manera más ágil posible. Y entonces esto puede hacerse en grandes compañías que quieren lanzar productos o servicios fuera, digamos, de la mecánica corporativa estándar, que es muy lenta. Entonces dicen, bueno, vamos a lanzar pues un spin-off o vamos a lanzar un proyecto, vamos a usar metodologías Lean
desde que sobre todo Eric Rice publicó sus libros de Lean Startup, pues esto se popularizó mucho, y el growth se enfoca, como su propio nombre indica, en crecer. Entonces es básicamente encontrar el modelo más viable en el menor tiempo posible a través de la experimentación como eje central. O sea, yo pruebo muchas cosas y dentro de las muchas cosas que pruebo intento demostrar lo antes posible cuál es la acertada para continuar el crecimiento por ahí. El CRO tiene un componente más técnico y sobre todo se aplica en modelos de negocio que ya están más estandarizados. Es decir, yo ya tengo una base de datos, tengo un recorrido como negocio, tengo un histórico sobre el que puedo trabajar y lo que necesito es introducir la experimentación como iteración, como perfeccionamiento, para luego saber hasta dónde llega mi tope y a partir de ese tope innovar, sobre todo bueno, pues con test innovativo o con otro tipo de cambios. Así explicado grosso modo. ¿Hay gente que utiliza los dos términos de manera intercambiable? Sí, mucha. ¿Pasa algo por eso? Pues chico, tampoco pasa nada, o sea, tampoco hay que ser así tan puntilloso, pero por ejemplo, yo lo repito mucho, CRO no es hacer test A/B, o sea, el test A/B o la experimentación es una de las muchas herramientas que hay, tanto dentro del growth como dentro del CRO. El objetivo que tú quieras buscar determinará más bien cuál de las dos líneas es más adecuada para lo que tú quieres hacer. Tienes un modelo ya muy estandarizado, muy establecido, donde necesitas evolucionar, vas a ir más hacia CRO. Necesitas probar cosas para ver cuáles te funcionan en un menor tiempo, irás más a la línea de growth. ¿Coincide usted con esta visión? Sí, no, voy a poner un puntito. Ha dicho Ricardo que el eje donde ven un poco de fusión es la optimización. Yo creo que ahí está el sesgo un poquito de la conversión, ¿no? Que te vas más a optimizar. Nuestra visión, porque al final es que todo esto es discutible, ¿no? O los términos al final cada uno los acepta como quiere. Para mí el punto de unión es esa cultura de experimentación. Que tampoco es hacer test A/B, simplemente es tener un mindset continuo de, oye, vamos a tener una serie de hipótesis, las vamos a validar de distintas formas posibles con distintos objetivos. Como bien dice Ricardo, muchas veces en lo que es CRO no vamos a ir más a una optimización de procesos existentes, donde a lo mejor pues, los test A/B tienen más sentido, pues sueles tener más volumen, es decir, las herramientas es más adecuada. Pero por lo general, cuando hacemos CRO, nuestro interlocutor suele ser gente de CRO de las compañías o con unos objetivos muy concretos, incluso el departamento de checkout, que los hay, o departamentos muy específicos. Entonces, cuando hacemos growth, aplicamos muchas veces como el mismo mindset, con metodologías un poquito distintas, pero claro, tu interlocutor es otra persona en la compañía. Persona que sí que tiene una capacidad de decisión, pues como ha dicho Ricardo, ¿no? Vamos a lanzar una nueva línea de negocio donde vas a estar tocando las narices a mucha gente y tienes que tener esa potestad. Nosotros en su día, cuando nacimos, podríamos haber sido una agencia de CRO, porque al final muchas de las cosas las hacemos Pero parecidas. ya estaba Product Hack, ya estaba haciendo uno. Y digo, ojo, es que Ricardo es complicado, de tal. Digo, bueno, pues vamos a inventarnos algo. Y parte ha sido también esa aspiración de creemos que esto... O sea, yo es que creo mucho que la cultura de experimentación es el futuro de los negocios, porque llega un punto donde la innovación siempre ha estado fuera de las compañías, ¿no? O sea, la compañía hacía algo y luego tenía un departamento de innovación. Ahora empieza a tener pequeños departamentos o pequeñas iniciativas, pero siempre están fuera del día a día. Y con los ciclos de desarrollo tan rápido que estamos viendo, estamos hablando ahora justo de IA y este tipo de cosas, que van a habilitar que nuevas compañías con 3, 4, 5, 10 personas facturen cientos o miles de millones, pero el potencial por la gran capacidad de dar superpoderes a las personas, de hacer código a alguien que no sabe hacer código y demás, vas a necesitar tener ese mindset de tener integrada todo lo que es la innovación dentro de la compañía. Y eso es lo que te habilita la cultura de la experimentación y es por lo que apostamos nosotros por el growth, ¿no? A nivel de compañía y no solo a nivel de optimización. Ok. Vamos a acercarnos entonces a cosas más concretas. Cuando os acercáis a un proyecto, y empezamos por Ricardo, ¿cuáles son las pistas que os dicen que algo está fallando en ese funnel de conversión? Joder, qué pregunta. A ver, claro, es que un proyecto puede ser es que hay muchos proyectos, muchas empresas. De e-commerce, de producto. Vamos a acercarnos. Bueno, yo creo que a ver, cuando alguien viene, generalmente lo que sabe es que las cosas no le están saliendo bien. Lo que no sabe es por qué. O sea, el mapa de problemas suele ser... tengo costes muy altos, o sea, me cuesta mucho adquirir clientes, tengo índices de retención muy bajos, tengo menos ingresos de los que yo esperaba, tengo tasas de conversión muy bajas o estoy entrando en tendencias negativas, ¿vale? Esas 5 cosas suelen ser las principales casuísticas. O quiero lanzar algo nuevo y tengo que tener cierta garantía de éxito, ¿vale? Esas suelen ser un poco las cinco casuísticas. Pues va a ser difícil la pregunta, lo he respondido muy bien. Bueno, ya, pero en fin, ya, bueno. Pero, ¿cuál era la pregunta de todas maneras?
Ya podías parar ahí porque era justo... No, pero ¿cuál era? Que no... ¿Cuál eran las pistas que te daban que te daban idea de que estaba fallando un funnel de conversión? Claro, pero esto al final, ¿en qué somos buenos todas las personas? En contarte los síntomas. O sea, yo me siento mal, a mí me duele el codo, me pica la cabeza, pierdo dinero, Claro. todo eso son síntomas. En lo que somos, nadie es bueno es en entender la causa de que eso esté sucediendo. Entonces, la mayor parte de la gente viene con un problema, pero no sabe por qué. Entonces, al final, lo que tienes que encontrar son los porqués, que básicamente tienen dos palancas. La primera son los datos, pero los datos son muy tramposos. O sea, los datos, ya lo decía, no recuerdo qué matemático, los números te dirán lo que quieras si los estrangulas lo suficiente. Entonces, los datos lo que te dan es la certeza de lo que ha sucedido. Hemos ganado un 30% menos que el mes pasado, hemos perdido un 20%, lo que no te dice es por qué. Lo que necesitas entender son los datos, son el comportamiento de las personas y los factores de negocio. Los factores de negocio y lo que se conoce como factores exógenos, lo que sucede ahí fuera. Y ahí es donde entramos en esto que comentábamos los tres, de experimentación en esta cultura de cambio. Lo que tienes que empezar es a construir hipótesis que te permitan entender cuáles son las posibles causas que han generado un problema. Pero yo os diría que no hay un solo problema. O sea, lo que todo el mundo viene es con un dolor. O sea, a mí me duele esto, me duele Y o me duele Z. Lo que tú tienes que hacer es, sobre todo, utilizar los datos y el comportamiento para intentar comprender por qué se ha producido eso. A veces serán factores endógenos tuyos y a veces serán factores exógenos, cosas que pasan fuera que te afectan a ti. Un cambio en el mercado, una crisis mundial, 1.000 millones de cosas. Pero yo no me gustaría irme a siempre que pasa esto hay que hacer esto, porque eso es generalizar mucho. O sea, lo que hay que utilizar son los datos, quanti y quali, para localizar dónde puede haber pequeñas ineficiencias y sobre todo no caer en la dictadura del dato, que es muy negativa. O sea, la analítica está muy bien, yo empecé antes de que saliera Google Analytics con esto, pero muchas veces la obsesión por perseguir el dato impide que veas dónde está el problema, porque solo te fijas en el dato y quieres actuar directamente sobre él, y el dato suele ser consecuencia, no es la causa. Ok. En vuestro caso, Blanca, cuando te acercas a un proyecto así, cosas que te cantan de primera vista de aquí está algo roto. A ver, yo estoy un poco con lo que dice Ricardo, no es una sola cosa. Es verdad que hay claves, ¿no? Pues rebote, pues fugas dentro del funnel, que hay 10.000 y para el siguiente paso van 4, pues hombre, algo falla, eso está claro. También es verdad que es lo mismo que comentas tú, o sea, el dato es lo que te marca la alerta, pero luego hay un contexto, luego hay un análisis, un entendimiento de por qué está pasando y para mí lo que es más difícil de todo es, o sea, esto lo hemos oído 1000 veces, ¿no? Trasladamos los problemas de negocio al usuario y eso es así, los problemas tecnológicos al usuario y eso es así. Lo difícil aquí es generar ese cambio, ¿no? Es como cuando vas al médico y te dice, no, es que, no sé, dices, me duele la cabeza. Y dices, sí, pero es que a lo mejor estás durmiendo 5 horas al día. Sí, pues duerme 8. Y te dice, no, tengo que dormir 5. Pues bien, vamos mal. Pues esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Dices, no, pues que esto tenemos que hacerlo así porque hay un enlace con no sé qué sistema, con no sé qué. Es que hay que generar o motivar ese cambio internamente en una empresa. Para mí es donde viene lo más complejo de los proyectos. Pero bueno, es un trabajo de día a día, de generar confianza y de seguimiento. Y datos específicos, pues al final es que hay 1000, es que... pero vamos, el más claro es ese. Si tienes un paso y están entrando tantos y no lo están ejecutando otros tantos, ahí, vamos, algo ha fallado seguro. Evolucionemos la pregunta. Errores que en las webs o en los proyectos soléis encontraros en 8 de cada 10 casos de clientes que empiezan a trabajar con vosotros. Le doy yo, vale. Pues de todo tipo. Al final lo mismo aquí, que siempre depende. Vamos a estar respondiendo todo el rato depende, pero me voy a ir a cosas. Voy a bajar un poco... SEOs, joder. Es que es lo mismo, lo mismo. Me voy a bajar un poco a tierra. Algunas cosas, lo mismo. Muy discutible, cada negocio tiene sus pains. Nosotros nos encontramos en e-commerce muchos problemas todavía de encontrabilidad, por 2 puntos. Por estructuras de categorías mal planteadas, por buscadores que tienen narices, extiendo do finders, estas cosas que todavía pase, pero buscadores que no funcionan bien, o incluso a veces todo lo contrario, porque tienes muchísimo catálogo de productos, por ejemplo, antes tenemos un caso de gafas, ¿no? En productos este tipo, gafas, camisetas y demás, donde tienes grandes listados de productos muy parecidos, muchas veces el usuario se satura.
también entendiendo mucho la tipología de usuario que viene a comprar. Entonces tenemos algún cliente donde no compra el usuario que va a usar el producto, es mucho que se lo compra su padre o es un regalo. Y entendiendo todo eso, te das cuenta que a veces el usuario lo que necesita es que le simplifiques la toma de decisión. Hablas al principio de simplificar elementos, quitar. Para mí muchas cosas se reducen a cómo puedes hacer que tu usuario decida lo más rápido posible. O bien reduciendo el número de elementos que le estás mostrando o haciendo que el proceso completo sea lo más fácil posible. A ver, te pongo un ejemplo. A mí me gusta mucho y usaré muchos ejemplos de música. Compro muchos cacharros en Zoman y cuando te tienes que comprar un cacharro, unos altavoces para pinchar o algo así, te vas a gastar 1.000, 2.000 pavos, te vas a hacer una compra que tengo que justificar muy fuerte en casa, hasta tener muy bien las armas. Pues ellos lo tienen todo montado para que desde una guía de compra, luego las reviews de producto, al final te van guiando por un proceso en el que tú vas entendiendo muy bien cuál es el producto que quieres. Entonces, hacer este tipo de cosas, ¿no? Entender cuál es el problema y la situación mental del usuario, ir reduciendo. Dicho esto, la realidad es que luego cuando vemos estos datos, pues nosotros vemos en un cliente, por ejemplo, nos ha pasado listing de categoría, muchos usuarios navegando el listing de categoría y pocos accediendo a página de producto. Bueno, pues ahí es donde empezamos a decir, vamos a probar cosas, como decíamos. En algunos, pues destacando productos, de repente dices, ostras, muchos usuarios van a esos productos, estoy tocando la tecla, ¿no? Lo que está pasando aquí es que la gente se agobia y se va. Pero en otros casos lo haces lo mismo y no funciona. Entonces, el problema, o sea, lo que decíais vosotros, el síntoma es el mismo, pero la causa subyacente es distinta. Y esa es la cosa que tienes que ir probando. ¿Errores básicos que os encontráis así habitualmente en clientes? A ver, por ampliar lo que decía Corti, yo creo que un error muy básico que cometen la inmensa mayoría de los e-commerce es el absoluto desprecio a la experiencia mobile, ¿vale? O sea, es que algo se pueda ver en el móvil no significa que se pueda manejar bien en el móvil. A mí me llama mucho la atención un error que veo con mucha frecuencia que me parece acojonante, porque si fuera mi negocio yo pues no podría dormir, ¿no? Que es que el aviso, cuando alguien entra a una página de producto, que es donde generalmente se lanzan las visitas que vienen de un social ad o de un anuncio, lo primero que se abre es la ventana de aceptación de cookies. En muchas ocasiones, dependiendo de cómo esté configurada la ventana de aceptación de cookies, tú puedes navegar, aunque no aceptes las cookies. Entonces dejas la ventana abierta. Sobre todo si es una ventana que no molesta mucho, ¿no? Una ventana que molesta mucho ocupa más del 70% de la superficie y la vas a cerrar o lo vas a aceptar. Pero cuando ocupa poco, ¿qué suele tapar esa ventana? Pues suele tapar el CTA. Entonces, claro, ¿qué tapa? El botón de comprar. Entonces, tócate los cojones. O sea, va a estar complicado. Y ya la rematadera, que pasa con bastante frecuencia, es cuando el botón de comprar es sticky. Es decir, está pegado a la base del teléfono. Entonces, el botón es sticky y el aviso de cookies está encima. Entonces, ahí va, que no puedo comprar el producto. Y hay gente, o sea, esto es true story, o sea, hay gente que está ahí, hostia, pues es que no sé cómo se compra esto, claro, porque el botón está tapado, ¿vale? Lo mismo sucede cuando en muchas versiones web lo primero que ves arriba es un recordatorio de que por favor descárgate la app, porque tenemos una app, porque ahora vivimos con las apps lo que vivimos con las webs a principios de los 2000, todo el mundo tiene que tener una app, aunque no tenga puto sentido tener una app, ¿vale? Claro. Si yo tengo el desplegable de que te descargues mi app, ¿qué tapa ese desplegable? Pues generalmente tapa el menú de navegación. Por lo tanto, como tapa el menú de navegación, pues ahí va, que no puedo navegar. No encuentro el buscador, no encuentro las cosas, tal. Ahora alguien me dirá, hombre Ricardo, pero todo eso se puede cerrar. Correcto, se puede cerrar si eres capaz de ver el aspa de cierre, que muchas veces no es. O sea, recordad, en España estamos en un país en el que en 72% de las personas tienen problemas de salud visual. Yo soy miope, yo me libré de la mili, qué cosa más clásica, ¿no? Pero yo me libré de la mili porque hubiera disparado más a mi propio bando que al bando enemigo. Pero que es difícil ver y hacer cosas en los móviles. Es muy difícil porque las experiencias generalmente en 2023 todavía se suelen trabajando desde desktop. Cuando más del 70% de media de las visitas que recibe un sitio web son móvil. En moda es más del 80%, en medios es más del 80%, o sea, por favor, esas dos cosas, por ejemplo, a mí me llaman muchísimo la atención. Y luego otra, y ya me callo, es en e-commerce se hace mucho la E de electronic y poco el commerce. Entonces, cuando tú llegas a un comercio normal y tienes que hacer un regalo, y generalmente no tienes ni puta idea de qué regalar, le pides a alguien, oye, por favor, ayúdame, quiero regalar esto a esta persona que le gustan estas cosas, ¿vale? Le gusta Juego de Tronos, le gusta Gambito de Dama, le gusta lo que sea, ¿no? Curiosamente,
La mayoría de los e-commerce son miméticos, idénticos entre sí, y tienen una aproximación al cliente no de e-commerce, sino de lineal de supermercado. Es decir, estos son mis productos y ya tú verás si te interesa o no te interesa comprarlos. Entonces, hoy en día, gracias a la democratización de muchas herramientas, es muy posible personalizar experiencias, aunque sea a niveles bajos. O sea, no se trata de hacer una presentación one-to-one de que yo entre en la web. Oye, Ricardo, ¿cuánto tiempo hace que no venías? Fíjate lo que tenemos para ti. O sea, esto llegará algún día, pero de momento no va a llegar. Se trata de, oye, que vienes de un anuncio con este copy, haciendo push en estas cosas, que la landing en la que aterrices te diga lo mismo. O sea, empecemos por cosas tan sencillas. Y de verdad, la personalización de experiencias generalmente tiene un ratio de mejora que está entre el 30 y el 40% haciendo cosas muy sencillitas. Muy sencillitas. Pero olvidémonos de, venga, un anillo para gobernarlos a todos. Yo lanzo un e-commerce y esto me sirve para el de 15 años, para el de 80 y para el de 70. Y también, por favor, olvidémonos de esa mierda del comprador digital. O sea, el comprador, es digital y es físico. Y a veces compra online y a veces compra offline. Que este rollo de el internauta, hostia, lo del internauta, oye, a finales de los 90 vale. O sea, ahora ya como que no. Muy bien. ¿Fallos que encontrés a menudo? A ver, el de las cookies es un clásico, ¿eh? O sea, de hecho nosotros incluso hemos trabajado proyectos para optimizar la aceptación de cookies, para que la gente la acepte, claro. y además hay 4 tips súper básicos que se pueden ejecutar. Yo ampliaría el tema que ha comentado Ricardo del móvil también a desktop, porque hay negocios que por la característica de su negocio a lo mejor tienen más conversión en desktop, porque son B2Bs o porque van más a un contexto que en su momento de compra pues está en un desktop. Entonces yo generalizaría y hablaría del trabajo en el above default. O sea, nos olvidamos de que si tenemos 2 objetivos, joder, que estén lo primero, visibles, accesibles, que se puedan usar y que no fallen. Y a partir de ahí ya hagamos lo que hagamos. Yo fíjate, esto para mí esto no tiene tanto que ver con la pregunta, pero es una cosa que me ha llamado mucho la atención y la quería comentar. Me he encontrado últimamente, está haciendo como un estudio yo en mí misma, en mi persona, preguntando así un poco por debajo a clientes, amigos y demás, y me he dado cuenta que hay muchísima gente que tiene un e-commerce o que trabaja en un e-commerce y que no compra en su e-commerce jamás. Y digo, ostras. Nunca ha pasado su pasarela de pagos. Sí, así. Podría no funcionar. Y entonces tú de repente vas a una reunión y dices, espérate, 5 minutos antes compras, sacas 4 pantallazos y se quedan como... Y es que a veces también usar lo tuyo pues viene bien, de vez en cuando así. Entonces, bueno, pues ahí lo dejo. Comprad en vuestros e-commerce. Perfecto. Acerquémonos a lo de por qué hablamos de sustracción. Es lo del exceso de estímulos, ¿no? ¿Dónde está el límite? Porque al final está, vale, tenemos el de cookies que viene por ley. Después está a los 30 segundos el pop-up, que si la ruleta de la fortuna de consigue el descuento para el registro. Hay 20 personas viendo esto, quedan solo 2 productos, el Manolo desde Navarra acaba de comprar. El gastos de envío, no los pongo porque no puedo. Claro, entonces, esto tiene un límite, es decir, o es lo que estamos obligados a hacer porque es lo que convierte. Empezamos por usted, Corti. Venga, pues no, evidentemente es sobresatura. O sea, el caso ejemplo que lo habréis vivido todos, que se vive todavía mucho, ¿no? Entras a una web y lo primero que tienes son 5 pop-ups, ¿no? El de cookies, el de deja tu email, el de quieres recibir notificaciones. Pues oye, incluso si los incluso si quisieras mostrarlos todos, muéstralos primero en distintos momentos. Nosotros a veces hemos hecho experimentos buscando entender cosas, ¿no? Por ejemplo, en un email que va a miles de personas, meter un bloque como muy publicitario en medio, y es que ni Dios le hace caso. Trabajamos también con medios y en medios pasan cosas que te obligan a que pasen y te das cuenta de que cuando es excesivamente publicitario algo, los usuarios estamos como ya preprogramados, ¿no? Nuestra inteligencia artificial sí que funciona bien para esto, e ignoramos totalmente algunas cosas. Entonces, yo creo que hay que ser relevantes hasta cuando eres spammer. O sea, de hecho, los buenos spammers eran muy relevantes en su día, ¿no? Te conseguían convencer. Entonces, cuando tú quieres meter determinados elementos, tienes que hacer que esa experiencia tenga lógica. Es decir, sí que tiene sentido, evidentemente, en un momento determinado pedirle un email a un usuario. Pero ¿cuándo se lo voy a pedir? Pues oye, no se lo pidas directamente al entrar. Espérate a que se quede parado en una página durante mucho tiempo. Espérate que vaya a salir de la página porque lo estás detectando.
no tiene sentido sacar una ruleta de descuentos en cualquier momento, ¿no? Entiende a su usuario. Oye, a día de hoy tenemos tecnología que nos permite muchas cosas, ¿no? Desde saber cuando un usuario, decía antes Eduardo, creo el de Barner, ¿cómo se llama? Eduardo, ¿no? Que ellos reciben usuarios que a lo mejor visitan 7 veces antes de comprar, ¿no? Yo creo que con Champa Santa Fis y las bicis también pasa, ¿no? Que hay usuarios que visitan mucho una ficha de producto antes de comprar. Pues analiza eso y entiende cuándo le tienes que mostrar un descuento a un usuario. Porque a la primera visita, pues a lo mejor no hace falta forzar el descuento, sabes que es una visita más educativa. Entonces, oye, ¿hace falta hacer algunas cosas? Pues algunas cosas ayudan, ¿no? El que haya poco stock, si es verdad, ayuda a la toma de decisión. En unidades limitadas ayuda, si a ti te ocurre eso, ¿no? Pero uno, no mientas, evidentemente, aquí hay temas éticos y demás, porque luego te pillan y luego decide en cada momento qué es lo que tienes que priorizar, ¿vale? Y no satures al usuario. Si un usuario muestras 3 estímulos, se va a ir, lo va a ignorar o va a ser poco relevante para él. Blanca. Para mí el límite está, yo lo pondría en la monotonía. O sea, como Shakira. Sí, total, ¿verdad? TQG, TQM o algo así, ¿eh? No me acuerdo. Sí, ¿dónde está Black Flag? ¿Vale? ¿Dónde están los misfits? ¿Qué sucede con todo esto? ¿Cuándo deja de ser peligroso? ¿Cuándo deja de tener sentido? Cuando lo hace todo el mundo. Entonces, curiosamente, en marketing en general, cuando algo alcanza la categoría de best practice, su vida ha finalizado, ¿vale? Curiosamente es su vida útil, ¿vale? Curiosamente es cuando todo el mundo empieza a hacerlo, porque se convierte en un best practice. Ahí va, que he leído la soplapollez suprema de artículo número 1000 con las 10 consejos para convertir, que yo es que me pongo de los nervios, porque es que te dicen, haz un buen título. Hostia, tócate los cojones. O sea, haz un buen título. Claro, es como si tú le dices a alguien, pues, sé más guapo. Hostia, ¿esto cómo se hace? O sea, no... Haz un buen título. ¿Qué es un buen título? Bueno, entonces, yo creo que aquí intervienen varias cosas. O sea, lo primero es, hay algo en lo que se piensa... Es que en general se piensa poco, ¿vale? O sea, Shakira triunfa. ¿Por qué? Se piensa poco, ¿vale? Se piensa poco. En general... ¿Como Piqué? También, se piensa ¿Como poco, Piqué? ¿vale? Entonces, hay algo muy fácil de hacer, que es utilizar un journey map, ¿vale? Un journey mapping, o si queréis lo pintáis en un papel, una línea de tiempo, ¿no? Una línea de tiempo. Las interacciones que una persona tiene con mi marca o que tiene con mi e-commerce. Es decir, la primera vez que me ve en un social ad, por ejemplo, y aterriza en la página de producto. Para esa persona, la home, la manera de entrar a mi marca, es la página de producto. Si lo pensáis, podéis hacer un journey mapping con las diferentes interacciones que alguien va teniendo con vuestra marca o con vuestro producto. Y lo inteligente, y esto se puede hacer en un papel, si vas poniendo esos puntos, es ¿qué le voy a disparar yo, qué le voy a contar yo a esta persona? Porque a lo mejor tiene sentido, lo que decía Corti, a lo mejor tiene sentido que le pidas el email, pero no en la primera visita, que a lo mejor se la pidas en la tercera o en la cuarta. A lo mejor tiene sentido que le digas que Manolo de Córdoba se lo acaba de comprar, vamos a dar por hecho que es cierto, cosa que no va a ser cierta, pero bueno, vamos a dar por hecho que Manolo de Córdoba lo acaba de comprar, pero se lo digo en este momento en concreto. Entonces, yo creo que como ejercicio eso es interesante, ¿no? O sea, hacemos un journey mapping, es decir, el mapeo de las interacciones que una persona tiene con nuestra web, la primera vez que aterriza, desde dónde aterriza, qué le voy a contar, y os saldrá que curiosamente todas estas chorradas que se ponen en todas las webs, pues a veces tienen sentido y a veces no. Entonces, ¿cuándo hay que ponerlas? Pues cuando tienen sentido. Yo soy muy fan, y tengo una extensísima recopilación de las landings de toda la gente que te dice que puedes ganar 7 cifras en un mes, ¿vale? Muy fan. Y al final lo tienen todo. O sea, lo tienen todo, ¿no? El número que acaba en 7, el heurístico de disponibilidad, todo. Lo tienen absolutamente todo. A lo mejor para ellos tiene sentido. Pero yo haría esto. O sea, y a partir de ahí usamos esas cosas si realmente tiene sentido. Pues si tu producto es muy reflexivo, o sea, yo la cosa más difícil en la que he trabajado, reflexiva, es subrogación materna, porque en España no es legal, pero hay empresas que ofrecen subrogación materna y la gente contacta con ellas por internet. Pero fijaros, poneros en la cabeza de esa persona, alguien que quiere ser madre o que quiere ser padre, que se está planteando esto, es una decisión vital, ultra reflexiva, etcétera. ¿Qué le vas a cascar? Un pop-up de suscríbete a nuestra newsletter y te damos un 10% de descuento. Pero es una best practice, o sea, es llevado muy al extremo. Pero eso ahí no tiene sentido. Ahí lo que tienes que poner son muchos elementos de confianza, muchos elementos de apoyo, muchos elementos de retorno, etcétera. Entonces, haced ese ejercicio y seguramente todas esas best practice tengan sentido en algunas rutas o para algunos tipos de clientes, no para todos. Y esa es la clave. ¿Y cuál es, señoras, señores, el camino? Es decir,
ahora estábamos hablando de todo lo que se convierte en mainstream, pues ya deja de ser por lo menos igual de útil, ¿no? Igual de efectivo. Ahora nos estamos enfrentando entonces a esa mainstream, a esa generalización de estas tendencias. Ahora viene por un camino lo de la inteligencia artificial, viene por el otro la parte del Web3 los logins consecuentes, el tema del metaverso igual para dentro de más años. ¿Dónde creéis o hacia dónde creéis que va la parte del CRO, ¿no? ¿Cómo debería ser una web? Los que están ahora delante de... Entonces, ¿qué? Simplificamos. ¿Cuáles son los siguientes pasos para mi web a 1 o 3 años? Blanca. O sea, Fácil. hay como que tengo 4 preguntas. ¿Por cuál empiezo? La que más te impacte. La que más me impacte. A ver... Te dejo escoger, ojo. O sea, es verdad que todo lo que viene, pues como siempre que vienen 1000 tendencias, ¿no? Queremos subirnos a todo. Y bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es entender si a tu modelo de negocio, a tu usuario, pues qué tendencia le interesa, ¿no? O sea, por ejemplo, temas de Web3 o de Wallet, pues hombre, está claro que abre un mundo de oportunidades a los usuarios, pero a los menos tecnológicos pues les bloqueará determinadas acciones y determinadas cosas. Temas de realidad virtual y demás, hombre, ya hemos visto en 1000 sitios, ¿no? He hecho un vídeo que lo tengo que poner en la web, porque es que te pone el sitio tal, lo ves, no sé qué, y digo, sí, pero ¿has pensado en después, cuando está viendo el vídeo, cómo convierte eso? O sea, vale, vídeo y qué, has generado marca, interés, pero ¿dónde está la interacción, la acción? Inteligencia artificial, yo siempre, o sea, bueno, siempre, parece que lleva 20 años, ¿no? Pero la estoy empezando a ver como a una mamá, ¿no? Es una mamá que te facilita la vida, te simplifica, te ayuda, pero como buena mamá, la decisión es tuya. Entonces, ahí tiene que haber una mente que piense y que analice. Entonces, bueno, pues está claro que las experiencias el diseño que hagamos de las experiencias de los usuarios de ahora en adelante con todas estas tecnologías, pues al final generarán cambios de comportamiento. Y eso no es fácil, eso lleva un tiempo. Eso hay que ir poco a poco y eligiendo las que queremos, no metiendo todo... a lo loco porque sí, porque hay que tenerlo, porque entonces al final acabará siendo una best practice y dejará de tener impacto. Mainstream total. Sí. Ok, Corti. Bueno, pues o sea, yo soy muy believer de todo esto. De hecho, palma mucha pasta en NFTs, criptos y demás. Aún así sigo teniendo y apostando. Espero que ya tengo alguna invertida. Llevo mucho tiempo también metido en IA y espero que esto yo creo que ya está aquí, evidentemente. Pero todo esto yo creo que hay que llevárselo a negocio. O sea, para mí mi pensamiento es porque, claro, con la IA se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y te pones a ver y dices, joder, mañana voy a hacer A, B, C y D. Y dices, ¿para qué? A veces es porque es útil, a veces porque mola. Entonces, oye, empieza por los objetivos de negocio y a partir de ahí baja y mira las oportunidades. Evidentemente, por ejemplo, en e-commerce se está empezando a utilizar mucho todo lo de las IAs para, lo comentaba antes José Luis, ¿no? Generación de descripciones, traducción. Bueno, David Martín, no sé si está por aquí, le escuché una charla que dio con Carlos Blanco en Isou y está contando cómo lo están integrando, ¿no? Para hacer traducciones a gran escala y generar más contenido. Pero tiene una aplicación en negocio. Es decir, para el negocio del e-commerce está genial tener contenido y tenerlo traducido a muchos idiomas, voy a utilizar esta tecnología. ¿Qué otras cosas nos puede habilitar? Entonces, para mí es ese pensamiento y luego lo que decía Ricardo, que yo estoy muy de acuerdo, es el de romper best practices. Nosotros es algo que estamos haciendo mucho, pero alineado a negocio, ¿no? Es un caso, por ejemplo, con Havaianas que nos decían, oye, sí, vendemos, pero queremos captar más emails porque luego parte de la gente que nos compra no puedo trabajar una compra recurrente porque no nos están dejando el email. Entonces ahí partimos una línea de experimentación de, oye, cómo romper la best practice esta del get checkout y del comprar como anónimo. Del comprar como anónimo, que en su día era lo que había que hacer, y vamos a experimentar hasta que encontremos algo que nos permita no solo vender a los ratios que estamos vendiendo, sino también captar más emails. Yo no quería mucho en esa línea y experimentando al final el equipo llegó a una solución en la que no solo captábamos más emails, sino que encima convertíamos más porque el proceso que se hizo, oye, pues reforzaba la confianza del usuario. Yo creo que es eso, salirnos un poquito de las cosas que hemos hecho. Bueno, en vuestro estudio de conversión sale lo de los últimos años. Cada vez los checkouts que más convierten tienen 3 pasos. Sí, que va cambiando uno, cada año casi. Que esto va cambiando, pero también es una adaptación a la nueva realidad de la gente que compra con móvil. En móvil a lo mejor tiene más sentido un checkout, más pasos y más cortos. Pues salte de lo que hemos hecho siempre, rompe las normas y empieza a trabajar. Y para eso puedes usar IA u otras cosas, o muchas veces simplemente es experimentar con lo que tengas a tu disposición, ¿no? Ahí a mano. Ricardo. A ver, el tema de las cosas nuevas a mí es como... Esto es como asomarte al precipicio, ¿no? O sea,
puedo saltar y voy a caer al agua y me va a quedar un clavado acojonante o me voy a dar una hostia espectacular, ¿no? Entonces, hay una cosa que no sé si habéis visto, pero que está muy chulo, que es la curva de Gartner, ¿vale? Entonces, la curva de Gartner explica un poco la innovación, cuando surge la innovación en cualquier cosa. Entonces, en la curva de Gartner hay un primer pico, que es en el que estamos ahora con la IA, que es el hype máximo, ¿vale? Si os fijáis, ahora nadie habla de NFTs, parece que se han acabado los NFTs. Y de las criptos se habla muchísimo, todo es IA, ¿vale? Estás en el tope del hype. El hype empieza a bajar con algo que está sucediendo ahora, que es cuando empieza a aparecer prensa negativa. Es decir, la IA nos va a matar a todos, todo este tipo de cosas, ¿no? Luego llega un valle, que es el valle de la desilusión, que además se llama así, el valle de la desilusión. Y luego llega una meseta, que es lo que dice Corti, que es cuando entras en el punto de negocio. Claro, si entras muy pronto, puedes pagar un precio muy alto. Si entras muy tarde, puedes pagar un precio muy alto. Entonces, ¿cuándo entras? A ver, yo creo que lo interesante siempre que aparece una tendencia es analizar en qué medida yo puedo utilizar esa tecnología o esa tendencia para lo que yo hago. Yo es que no creo nada, perdonadme, pero es que no creo nada en las recetas genéricas. Esto de los 10 consejos de no sé qué. Eso no, eso es literatura. Eso como literatura está muy bien. Para tu negocio no. Entonces, ¿esta tecnología tiene sentido para lo que yo hago hoy? Lo que nos ha contado José Luis antes. Oye, ¿tiene sentido que yo trabaje así esta revisión? Hostia, qué buena idea. ¿Tiene sentido? Lo hago. ¿No tiene sentido? Chico, no pasa nada. O sea, no vivas obsesionado. O sea, yo soy un fan obseso de Midjourney. Me pego todo el día haciendo cosas con Midjourney y con las IAs visuales. Convirtiéndote en Superman con Midjourney. Bueno, alguna cosa. Yo soy más de Fran Frazetta, un rollo así Conan, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Tiene sentido para mi negocio? No tiene ninguno a día de hoy. Entonces, yo no me obsesiono con utilizar Midjourney. Me gusta a nivel personal. Entonces, yo creo que sí que hay que estar informado, sí que hay que conocer generalmente la tecnología que hay detrás, porque eso marca el grado de dificultad. Y luego, el análisis que tú tienes que hacer es, ¿esto tiene sentido para mi negocio? ¿O tiene sentido para mi negocio dentro de un año? ¿Lo tiene? Pruébalo. ¿No lo tiene? No lo hagas. Lo de la realidad virtual. Hombre, yo he visto cosas muy virgueras, pero ¿tiene sentido utilizar la realidad virtual? Joder. ¿Tiene sentido la realidad virtual para vender, yo qué sé, cacahuetes? Pues seguramente no, ¿no? O, ¿para qué tiene sentido? Hombre, y si hablamos de espacios inmobiliarios, si hablamos de muebles, de decoración, si hablamos de cosas más inspiracionales moda, en cuanto a experiencia física, en moda también, puede tener sentido, puedo empezar a probar. Pero para mí esa es la clave. Y de verdad me gustaría lanzar un único mensaje. No penséis nunca en soluciones genéricas. Pensad en, esto es como ser un cocinero. Tú entras en un supermercado y tienes acceso, hoy en día lo tenemos, a un montón de información, a un montón de recursos, a un montón de cosas. Tú tienes un montón de ingredientes delante. Mi pregunta sería, ¿pero qué plato quieres hacer? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Te lo vas a comprar todo? Para luego no cocinar nada. ¿Qué plato quieres hacer? Con muy pocas cosas pueden hacerse cosas muy ricas en la cocina. Y a veces con muchísimas cosas no te haces el plato más rico, sino que lo acabas de joder del todo y a lo grande. Y con los mismos ingredientes, distintos cocineros hacen cosas muy diferentes. Entonces, pensad siempre en si esto es aplicable para lo que yo hago hoy o en 6 o 12 meses y en qué de todo esto que estoy escuchando y que me están contando me vale a mí, no en lo genérico. Rápidamente, tienen la oportunidad excelsa de hacer una pregunta a estos. Vale, ya tenemos dos. Gisela se ha adelantado. Después está aquella chica del pelo rizo. ¿Se me escucha? Sí. Vale. Hola. Hola. Bueno, encantada. Bueno, me parece muy interesante todo lo que habéis estado planteando y de hecho yo estoy totalmente de acuerdo en todo el tema de que no hay una receta mágica. De hecho, yo como consultora siempre hago esa parte primero estratégica de, bueno, a ver, vamos a pensar antes porque muchos clientes te vienen, no, yo quiero esto y con esto y de esta manera y tal. Y les tengo que parar un poco y decir, bueno, a ver, vamos un poco para atrás y muchas veces incluso descubres que querían otra cosa, que realmente se podía solucionar de otra manera o lo que sea. En mi caso, en temas de automatizaciones. Claro, yo realmente, o sea, yo creo que estáis todos muy alineados en esta parte, ¿no? Pero claro, en el momento de hablar con los clientes, yo me las veo y deseo a veces para llevarles a ese punto más atrás de decir, vale, muy bien, o sea, yo sé que tú quieres aumentar esto, quieres
lo que sea, porque a veces te vienen con unas cosas muy, muy, muy claras, te vienen ya cegados, como si fuesen un caballo... Esto acaba en una pregunta, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. Básicamente, ya es que hablo mucho, Rubén. Hablo mucho, ya lo sabes. Entonces, ¿cómo lo hacéis con los clientes? La pregunta es, ¿cómo lo hacéis con los clientes que ellos vienen con algo muy, muy fijo y realmente vosotros queréis plantearos el tema de eso? Vamos a pensarlo, vamos a mirarlo un poco de una manera más general. Ok. Creo, me ha quedado claro. Ahora la pregunta es, ¿qué tal estáis? ¿No? Tenías que haber- ¿Me ha quedado claro? Yo te entiendo perfectamente. Vale, en mi caso. gracias. O sea, estoy contigo, somos... No, a ver, para mí la clave está en dos cosas que de entrada en un cliente nuevo no se tienen, que es la confianza y los datos. O sea, con confianza, cuando llevas un tiempo trabajando con un cliente, ve cómo trabajas, generas pues una relación, una constancia, es más fácil hacerle entender o aconsejarle. Y con datos, pues bueno, pues soportas, ¿no? Dices, ¿has probado antes? No, venga, vamos a hacer una pequeña prueba y vemos luego el resultado y demás. Sin esas dos cosas, un poco un trabajo de desgaste. O sea, dejarle hacer un poco lo que quiere, pero no perder tu foco y continuar recomendando y hacer ese acompañamiento, porque bueno, pues hay veces que hay que dejar esto también un poco como un niño, ¿no? Perdóname si hay muchos clientes aquí, no os estoy llamando niños para nada, pero a veces todos, yo soy clienta también de otros servicios, somos como niños, ¿no? Hay que dejarnos probar y dejarnos pues ver si mi idea era la buena o no. Y acompañamiento, sobre todo, en mi caso. Corti. Yo, para añadir un poquito, nosotros nos costó en su día, ¿vale? Pero al final imponemos, en la medida de lo posible, una metodología donde comenzamos haciendo un análisis. Aplicamos una cosa que llamamos Go Tree, Goal, Opportunity, Idea, y llega a ese experimento, ¿no? Oye, ¿cuáles son tus objetivos de negocio? ¿Cuáles son las oportunidades que me van a ayudar? ¿Cuáles son las ideas? Y hacemos experimentos y luego lo priorizamos todo por ICE, que es impacto, confianza y facilidad. Intentamos, pues eso, acabar probando cosas que creemos que tienen un impacto en los objetivos y las oportunidades que hemos visto y alinearlo. Por lo tanto, siempre empezamos, ¿no? Haciendo, oye, espérate, está guay que me cuentes cosas, pero vamos a hacer el análisis. Sí que hay una parte que hay una gestión emocional de muchas cosas. Por un lado, muchas veces el cliente tiene ideas muy buenas porque sabe mucho del negocio y nunca vamos a saber ni la décima parte de su negocio que ellos. Pero claro, tú en todo este proceso, parte de las ideas, tanto la parte de objetivos como de oportunidades, lo trabajas con ellos porque te dan muchos inputs, y luego las ideas también integras su feedback. Oye, pues probamos esto y obtuvimos este resultado, a lo mejor puedo volverlo a probarlo de otra forma, a lo mejor no tiene sentido y lo descarto, no puedes descartar cosas. A veces te dicen, oye, he visto que mi competencia o que se me ha ocurrido no sé qué, lo integras en el proceso, pero lo priorizas como el resto de las cosas. Conclusión, pues a veces hay cosas que te propone el cliente que salen muy bien priorizadas y otras veces no. Esto es la teoría. En la práctica, a veces hay un tema de gestión emocional y dar, digamos, chucherías. Oye, si a ti esto es muy importante para ti, no me cuesta mucho y vas a estar feliz y me vas a dejar trabajar, pues, ¿no? Y ahí yo creo que hay que ser un poco inteligente para llegar a ese punto de equilibrio, porque es que luego los clientes también en su lado, muchas veces tu persona con la que tú hablas, pues tiene a su jefe, al otro, entonces claro, hay que entender que tiene una presión y un dolor de cabeza a veces de tantos inputs que tú le dices que no y pues a lo mejor está suponiendo un problema, algo que para ti no es tanto problema. Entonces ese punto de vista yo creo que no hay que perderlo. A ver, generalizar es arriesgado, ¿no? O sea, un cliente que es una startup y hablas directamente con el CEO, pues te va a dejar hacer prácticamente lo que quieras, porque lo que quiere es que su negocio funcione mejor y se fía de ti porque ha venido él y se pueden hacer muchas cosas. Un cliente de un IBEX 35 que pertenece a una estructura de 80 o de 90.000 personas donde hay departamentos de IT, de marketing, legales, etcétera, funciona bajo otras dinámicas, ¿no? A ver, yo me voy a ir a una cosa un poco básica. Yo creo que aquí cada uno tiene su línea de negocio y tiene su forma de trabajar. A mí me parece, los que tengáis niños, ¿vale? Los que tengáis niños o niños cerca, aunque no sean vuestros. Una cosa es lo que el niño te pide y otra es lo que el niño necesita. Entonces, si tú le dices a tus hijos ¿qué queréis cenar esta noche?, te van a decir salchichas, pizza, hamburguesa todas las noches. Eso es lo que el niño quiere, ¿vale?
¿Es lo que el niño necesita? Pues hombre, yo creo que cualquier padre, madre responsable te diría, pues brócoli. Hoy toca brócoli, mañana pescadilla hervida, no, que eso es de enfermo, ¿no? Pero mañana pescadilla hervida, cosas así. En la relación con los clientes va un poco de eso también. O sea, si alguien viene, por lo menos en nuestro caso, si alguien viene a nuestra empresa con una aproximación muy rígida de yo quiero hacer esto y quiero hacer esto y tal, eso es pura ejecución. Yo no soy el mejor proveedor para la pura ejecución. Entonces, si esa es tu óptica del proyecto, yo personalmente prefiero no trabajar en él. Entonces, esto hay empresas que lo hacemos y hay otras que no. Entonces, a mí no me interesa trabajar con un cliente en el que yo sé, porque además lo sé que no voy a poder hacer nada desde el minuto 1. Yo no voy a acabar contento, el equipo no va a acabar contento, el cliente no va a acabar contento, no voy a ganar ni un euro porque encima voy a tener que hacer un esfuerzo continuo para satisfacer determinadas cosas y voy a palmar pasta. ¿Para qué voy a hacer ese proyecto? Prefiero no hacerlo, ¿no? Pero yo creo que el gran valor de un consultor de verdad, que todo el mundo se pone la chapa de consultor, y bueno, Pantomima Full sacó ayer un vídeo muy representativo de un tipo de consultores, sobre todo por el chaleco, los distinguiréis por el chaleco, pero el tema es que tú tienes que tender un puente con tu cliente para que hagas lo que necesita, y las chucherías que dice Corti es hacer lo que quiere. Entonces tú a tus hijos no solo les das brócoli, sino que de vez en cuando, pues venga, vámonos al Burger King o al McDonald's, que no te va a pasar nada por una vez. La pregunta es sencilla, pero lo que planteas es delicado. O sea, yo creo que es parte de filosofía de empresa, con qué clientes quieres trabajar tú, cómo los identificas, y luego tú también es tu arte el hacerle entender a alguien, oye, tus ideas son cojonudas, y yo las respeto y sabes tú mucho más del producto, pero quizás deberíamos de ir a esto, por esto, no porque te lo diga yo, por esto y por esto. Y a partir de ahí empiezas a hacer lo que necesita. Ganas esa confianza de la que hablaba Blanca y las cosas fluyen, unicornios, gominolas y todo maravilloso. Pero yo, a los que tengáis empresa, os diría también que es interesante detectar lo antes posible el tipo de cliente, que no es ni bueno ni malo, el tipo de cliente con el que a ti no te interesa trabajar. Nos hemos ido un poco de tiempo. No te preocupes. Como nos vamos al coffee ahora mismo, te vienes y se la haces aquí. Me quedo yo para que no se escapen. Tenemos el café por aquí a la izquierda, ¿vale? Por esta puerta. Volvemos, os iremos recopilando cuando hablamos. Media hora más o menos volvemos aquí con la segunda tanda. Hay cuarto. Nos vemos aquí, ¿vale? Un aplauso por favor para ellos. Optimización por sustracción. Sacar elementos, limpiar la experiencia para conectar más directamente con el usuario. Esa frase me tiene encantado. Que siempre hay que buscar el equilibrio, pero me gusta lo de no seguir lo que todo el mundo esté haciendo. Hasta aquí llegamos. Recuerda, los mejores artículos sobre el sector digital en marketingforecommerce.net. Tenemos otro podcast donde cada jueves Martín Chávez nos abre una ventana al ecosistema digital latinoamericano. No te olvides de suscribirte a este podcast, dejarnos 5 estrellitas en Spotify y nosotros recuerda que no estamos parando en agosto, así que nos escuchamos el próximo lunes.